¿Faltan obras, como decía Macri, obras que no se hicieron en la provincia y por eso esta inundación? Siempre hay que hacer más obra pública y sobre todo frente al cambio climático que vivimos en el mundo, no en la provincia de Buenos Aires. Pero nosotros estamos haciendo obra pública y en una cuantía bastante importante. De hecho, en este momento nosotros tenemos obras activas en la provincia de Buenos Aires por 3.200 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones de pesos ya se ejecutaron, con lo cual estamos con un nivel de ejecución de esas obras del 60%. Pero hemos tenido una estrategia, una planificación durante estos años en materia hidráulica. Empezamos por hacer obras en los lugares donde tenemos mayor densidad demográfica. Por eso, las primeras obras hidráulicas que hicimos, las hicimos en Matanza, en Merlo, en Ituzaingó, en Quilmes, en Avellaneda, en los lugares donde son más densamente poblados. Y en estos tiempos, ya en esta última gestión, esto fue básicamente la primera gestión, si bien seguimos reforzando ahí, hemos trabajado también en el Reconquista, trabajamos en el río Luján, trabajamos en el río Areco. De hecho, en muchos de los municipios que hoy están afectados tenemos obras públicas ya en marcha. Ahora, ¿por qué vuelve la inundación? Por ejemplo, Luján, que es un punto donde siempre vuelve, o San Antonio de Areco. En primer lugar, se han inundado otras como Salto, ¿no? Sí, en primer lugar porque hemos tenido una lluvia de 8 días. Hoy estamos en el 8º día consecutivo de lluvia. Y con regímenes de precipitaciones, en el caso de la cuenca del Luján, para tener una idea, 350 milímetros en Suipacha, 200 milímetros en Mercedes, 190 milímetros en Luján, 300 milímetros en Pilar, en Escobar 200 y pico de milímetros. Es decir, no encontramos a lo largo de la cuenca, ni en la parte superior, una pausa en cuanto al escurrimiento de las aguas, ni en la parte inferior la capacidad de ese escurrimiento de las aguas. De todos modos, lo que muestra las obras que hemos podido realizar en el río Luján es que se está recuperando mucho más rápido, la bajante es más rápida porque se ha hecho un trabajo durante casi 60 kilómetros de desmonte, 15 metros y 15 metros, durante 50 kilómetros. Ahora eso recién, facilitó un poco la... ¿En cuánto está a la altura del río Luján? 3,80 en este momento. ¿Está bajando? Está bajando, llegamos a tener un pico de 5 metros 43 ayer. Entonces, hoy Scioli decretó, ¿qué significa esto de declarar la emergencia hídrica en la provincia de Buenos Aires? Concretamente, la emergencia hídrica significa que vamos a tener una capacidad de contratación más rápida para las obras de contingencia que vamos a hacer, horas máquina, todo lo que necesitamos para poder acelerar más el escurrimiento de las aguas y para poder hacer algunas tareas preventivas, porque acá hay que tener en cuenta también un diagnóstico que no es solamente la Argentina. Hoy en Estados Unidos hubo una alerta con respecto a la fortaleza que tiene el fenómeno del Niño, que se considera uno de los niños más agresivos en términos de fenómeno climático de los últimos 50 años. Entonces nosotros ya veníamos preparándonos y realizando obras, tenemos que fortalecer ese ritmo y vuelvo a insistir. Nosotros, como dijo el gobernador, no queremos hacer un catálogo de obras, tampoco queremos que se subestimen tanto las cosas como para decir que no se hizo nada, sobre todo porque no solamente acá concurren las obras del gobierno de la provincia, el gobierno nacional a través del fondo hídrico invirtió más del 60% de ese fondo hídrico en la provincia de Buenos Aires, en obras como la Cuenca del Salado, como el terraplén de defensa costera de Berizo, y así podría citar innumerables obras. Ahora, Alejandro, uno se pregunta, más allá de las obras o de las que faltan hacer, los que van a hacer ahora, estos fenómenos, este tipo de inundaciones, ¿vienen para quedarse? Digo, ¿va a haber que vivir permanentemente cuando llueva como ha llovido en estos días? ¿Vienen para quedarse? ¿La gente va a haber que empezar a replantearse centros urbanísticos y ver qué es lo que se hace a futuro? Sin lugar a duda va a haber que hacer varias cosas. En primer lugar, la ingeniería del mundo en materia hidráulica se está modificando. Hasta países que están acostumbrados a vivir rodeados de agua, como es el caso de Holanda, ha replanteado toda su ingeniería hidráulica. Nosotros estamos dentro del mundo, por lo tanto tenemos que replantear nuestra ingeniería hidráulica. Hay obras que se han hecho en la provincia de Buenos Aires hace 20 años que hoy quedaron desactualizadas para los regímenes de lluvia que tenemos. En segundo lugar, no hay obras para regímenes de lluvia extraordinarios. No se planean obras, para decir una barbaridad, para 1000 milímetros de lluvia en una semana. Bueno, en este caso tuvimos 350 milímetros de lluvia en solamente 4 días, cuando el promedio del mes de agosto es
de 50 milímetros y cuando el promedio anual es de 1000. Ahí hay dos factores que se ha hablado mucho, que incluso anoche estuvo Sergio Berni aquí que lo comentaba. Primero, el tema de estos canales truchos que se hacen por la sojización intensa y que muchos no tienen permisos y que se continúan haciendo. Hoy hubo comunicados que salieron a desmentir las distintas sociedades del campo. Y el otro, que hoy hablábamos con los expertos, el tema de los humedales, que son ganados por los country, por los barrios privados, que no tienen control de municipios, que se siguen construyendo y que indudablemente taponan, se construyen lugares donde no hay que construir y pareciera que no tienen, digamos, impedimentos de ningún sector, ni del municipio ni del gobierno provincial. No, esto puede ser objeto de análisis, yo creo que hay tres elementos. Primero, el factor climático. Segundo, el uso del suelo. Sí, hubo errores en la planificación, pero no necesariamente todo es tan tajante como para buscar un chivo expiatorio, ni en los sectores rurales ni en los sectores de las urbanizaciones. Hay cosas que están bien hechas y hay cosas que están mal hechas. Y por otro lado, vuelvo a insistir, son tres factores. El factor climático, las mejoras que hay que hacer en materia de infraestructura hidráulica y también la planificación del uso del suelo, porque durante muchos años la planificación del uso del suelo estuvo descentralizada en algunos casos y de manejo. Alejandro, ¿lo puede explicar eso? Porque ayer hubo una discusión acá sobre quiénes autorizaron esto del uso del suelo y del uso de la tierra y de los territorios. Debe ser el Estado el que lo regula. ¿Quién autorizó que, por ejemplo, se construyeran las edificaciones y los barrios que se edificaron en las zonas en donde habitualmente deberían los humedales? Hoy hablábamos con aguas. Patricia Pinto, la conoce, que es de la Universidad de La Plata. Que tienen un trabajo fabuloso hecho tienen sobre un trabajo bárbaro. Y dice, en el desembocadura del río Luján se están construyendo muchísimos country que indudablemente taponan salidas que tiene o cursos que tiene el río. Nosotros también hemos supervisado en muchísimos de esos countries para ver si se ajustan a normativa legal vigente. La normativa legal vigente es del año 2000. La descentralización de la potestad de radicación de los barrios urbanos, de los emprendimientos urbanos, se descentralizó en el año 2002. El Estado provincial retomó esa centralidad en el año 2013. Ahora, para nosotros no hay que estigmatizar, porque hay cosas que se ajustan a la ley. Podemos revisar la ley, en algunos casos deberemos ajustarlo, como tenemos que replantear las obras hidráulicas, también tenemos que replantear el uso del suelo. Pero una cosa también que hay que tener en cuenta es que nosotros vamos a tener que hacer en la provincia, como lo estamos haciendo en La Plata, un plan de relocalización de familias, porque hay en el Luján 50 familias que son las primeras afectadas con régimen de lluvia no extraordinarios como los que vivimos, y además régimen de lluvia mucho menor. Barrios indudablemente que se van levantando de mucha gente humilde que no tienen control urbanístico. Sí. Yo el otro día lo veía aquí al costado de la ruta 6, que nunca se había inundado y que había, muchas construcciones ahora precarias, están todos inundados. Digo, ahí es donde también me parece que el Estado tiene que estar. La gente busca establecerse donde puede. El Estado tiene que ser el Estado municipal y cuando corresponde el provincial y el nacional tiene que ser más riguroso en cuanto a dónde se asienta la gente y tratar de hacer relocalizaciones. Yo digo en el caso de La Plata, nosotros estamos encarando a partir de las obras del Arroyo del Gato la relocalización de 440 familias. ¿Con esto resolvemos todas las relocalizaciones de La Plata? No, pero logramos sacar de la vera del río y poner en condiciones más dignas y con viviendas dignas a 440 familias. Esto hay que replicarlo en una magnitud muchísimo más grande. En muchos lugares de la provincia, seguramente en muchos lugares del país, donde la gente está sentada en lugares donde hay riesgo permanente. Claro. Ahora, ministro, si el problema es la normativa, que es esa normativa del año 2000 que no fue actualizada, ¿por qué no avanzó el oficialismo, por ejemplo, en aprobar la ley de humedales que llegó a tener media sanción del Senado y que ahora perdió estado parlamentario? Yo no digo que el problema sea la normativa, yo describí solamente que hay normativa de una determinada fecha que vamos a tener que revisar, que también hay... Es pre-boom de countries en la cuenca del río Luján. Sí, sí. ¿Y eso no debería adecuarse? Sí, claro que hay que adecuarlo. Como hay que adecuar también, dije, tenemos que repensar toda la ingeniería hidráulica, de hecho lo estamos haciendo. La obra que estamos haciendo en el Arroyo del Gato no es una obra de las características de la ingeniería de los años 90, de los años 2000. Bueno, La Plata no se inundó ahora, por suerte. El Arroyo del Gato, si bien está en un nivel de construcción del 60%,
no ha tenido afectación y todavía nos falta hacer un 40% y el Fondo Hídrico Nacional, que se compone con 5 centavos de cada peso que se gasta en naftas, combustibles en general, y que juntó más de 16.000 millones de pesos desde 2002. ¿Estuvo bien gastado? Yo recién mencioné que del Fondo Hídrico Nacional, la provincia de Buenos Aires recibió en obras el 64% de este fondo hídrico. 6.700 millones de pesos se destinaron a la provincia de Buenos Aires en obras tan importantes como la Cuenca del Salado, terraplenes costeros como el de Berizo, que permite que ante una subestada no tengamos toda esa localidad bajo agua. ¿Ese dinero en qué tiempo? ¿Pero en qué tiempo ese dinero? ¿En una década? ¿En un año? Como decía Berkovich, son valores nominales y son valores desde la creación del fondo hídrico. ¿Y no se usó parte de eso para hacer cloacas, como dijo por ejemplo hoy el diario La Nación? Mire, no digo que esté mal hacer cloacas, ¿no? Pero... Mire, yo sé concretamente la cantidad de obras hídricas que se hicieron en la provincia de Buenos Aires. Los 6.700 millones de pesos que yo hablo de inversiones en la provincia de Buenos Aires se utilizaron para obras hídricas. Es decir, que no está super ejecutado, porque también hoy se decía que se había super ejecutado el presupuesto para obras hídricas en la provincia. Se dicen muchas cosas, la verdad que se dicen muchas cosas, pero nosotros tenemos la tranquilidad y la convicción de que todos los años nosotros vamos ganando en capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos no extraordinarios como el que acabamos de vivir. Ahora, no se plantean las obras hidráulicas en el mundo para fenómenos extraordinarios, porque si no, no habría fenómenos de inundaciones en todo el mundo. Igual, yo quiero hacer una aclaración. Inundó esa zona. Sí, y además quiero hacer una declaración y una aclaración que es más humanitaria que otra cosa. Yo puedo entender la bronca, la angustia, la impotencia de los vecinos, y es más que justificada, es legítima. Lo que no se puede hacer a eso es agregarle mezquindad y análisis político contrafáctico, porque lo que se hace muchas veces es decir, nosotros tenemos un plan de obra en toda la provincia, pero... ¿Qué? ¿Quién hizo ese análisis? Y la oposición está permanentemente planteando, acá no se hizo nada. Una candidata acaba de decir que ella va a resolver el problema hídrico en su próxima gestión. Yo quiero saber cómo va a ser para juntar 100.000 millones de pesos, que más o menos es el stock de obras que hay que realizar en la provincia de Buenos Aires en 4 años. Bueno, hoy Macri dijo que, que acá en la ciudad de Buenos Aires ellos lo hicieron, que la ciudad se inundaba y que en la ciudad de Buenos Aires, para hacer el entubado del arroyo Maldonado, que son 21 kilómetros, y en una ciudad que tiene solamente 5 arroyos, mientras nosotros tenemos 36 cuencas hídricas, tardaron 9 años. En la ciudad más rica de la Argentina. Y lo terminaron en el año 2011. Y también escuchaba las declaraciones de María Eugenia Vidal cuando decía, cuando se inundaba la ciudad de Buenos Aires, esto es un problema de las características del cambio climático, ahora es un problema de la falta de obra en la provincia de Buenos Aires. Hay que ser más serio. No quiero meterme en el costado político de este análisis, solamente quiero tocarlo tangencialmente porque me parece una falta de respeto para con las familias que sufren este drama. Nuestra principal responsabilidad y la del gobierno de Daniel Scioli es ayudar al regreso a casa, implementar todas las medidas de subsidios, de apoyos y de medidas de poder ayudar a la gente y después poder trabajar en las obras hidráulicas que están en marcha y en las que tenemos que iniciar. Ahora, ¿admite que faltaron obras? El plan, como dijo el gobernador hoy a la mañana, mientras nosotros tengamos casos de inundaciones, el plan siempre es inconcluso. Si nosotros creyéramos que todas las obras hidráulicas que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires ya están hechas, la verdad estaríamos bastante fuera de la realidad. Hay que hacer más obras, sin lugar a duda, pero no se le puede asignar a la obra la capacidad de solución de fenómenos climáticos extraordinarios. ¿Cuántos evacuados quedan en este momento, Alejandro? No tengo el número exacto porque lo maneja Defensa Civil, pero yo estimo que sí, hoy el gobernador habló de 2.000 evacuados y 4.000 autoevacuados. La verdad es que nuestra tarea y la que nos encomendó el gobernador es facilitar el regreso a casa lo más rápido posible. ¿Qué pronósticos tienen, digamos, porque están trabajando mucho con los centros meteorológicos? ¿Qué pronósticos tienen para los próximos días? Se supone que todavía mañana vamos a tener estas condiciones inestables y después va a mejorar el clima. Igual, con estas condiciones inestables, el río Luján de ayer de 5,43 metros hoy está en 3,80 metros, con lo cual la respuesta de las obras que llegamos a hacer antes de este fenómeno son evidentes. Bueno, muchas gracias, Alejandro, como siempre. Gracias por las explicaciones. Bueno, vamos a